Bien, queremos saludar a todos los presentes y también a cada uno de ustedes, no solo a los presentes, sino a todos los que están conectados en las redes sociales. Queremos darles las gracias porque en este momento se están conectando para junto con nosotros ser ministrados con la verdad de Dios. Quiero agradecerle a Dios por la manera tan maravillosa con que Él se ha venido manifestando a nuestras vidas. Quiero pedirle por favor al camarógrafo que si puede acercar un poco más la cámara, creo que se ve muy distante, de manera que podamos apreciar mejor lo que vamos a compartir. Quiero invitarle a que abra su Biblia en Habacuc capítulo 2, el versículo 4. Habacuc capítulo 2, el versículo 4. Y voy a usar la Reina Valera 2015 en esta ocasión para todos los textos. Y el Señor nos dice así en su palabra: he aquí aquel cuya alma no es recta dentro de sí está envanecido. Pero observe cómo el profeta Habacuc dice, inspirado por el Espíritu de Dios, dice: pero el justo por su fe vivirá. El justo. Oigan, nosotros debemos aprender como hijos de Dios a vivir cada día en fe. En fe. No es sencillo realmente, no entendemos que no es sencillo, y comentábamos un poco en la primera parte de este mensaje, en la vez anterior, acerca de la forma como nosotros nos conducimos. Pero escúchame esto. Hay una vieja ilustración usada hace mucho tiempo por los predicadores, y la recordé en estos días y dije, oye, la voy a compartir también con la congregación. Dicen que el enemigo hizo una mesa de trabajo junto con todo su equipo de principados, de potestades, de demonios y de todo, porque quería terminar de controlar a la gente. Oiga bien, terminar de controlar a la gente. Y entonces hicieron una mesa de trabajo y empezaron a discutir ideas, y uno de los demonios dijo: bueno, yo propongo que neguemos la existencia de Dios. Y por supuesto Satanás, como presidente de la mesa de discusión, decía: pero es que eso es muy difícil, porque hasta nosotros creemos en eso. Eso no lo podemos negar. Y entonces otro demonio dijo: bueno, entonces hagamos algo. Propongamos que Jesús no resucitó. Y entonces Satanás se queda mirándolo así con cara así como: ¿qué te pasa? Dice: pero ¿cómo vas a negar algo que la gente incluso hace procesiones y va y ve y revisa la tumba, y no hay manera de demostrar que Él no resucitó? Y pasaron luego de un rato de discusiones y de planteamientos. Un demonio levantó la mano y dijo: bueno, creo que tengo la solución. Y entonces le dice: ok, a ver, ¿qué idea tienes? Le dice: ¿qué tal si le aseguramos a la gente que Dios existe? Y le aseguramos también que Jesús resucitó. Y que si creen en Dios y creen en Jesús, resuelven su problema. ¡Wow! Maravilloso, dice. ¿Y la parte nuestra? Bueno, la parte nuestra consiste en hacerles creer, oiga bien, en hacerles creer que aún creyendo en Dios y creyendo en Jesucristo ya es suficiente, pero que pueden seguir viviendo como de costumbre. ¿Aló? Que pueden seguir haciendo todo, a fin de cuentas ya conocieron a Dios y ya conocieron a Cristo. Entonces eso les va a dar conformidad a su corazón, pero terminarán haciendo lo que quieren.
Esto es bien interesante, es una buena reflexión, porque Santiago dice en el capítulo 2, no lo voy a, solamente hago referencia de ello, dice que la fe sin obra es muerta. Y que nosotros somos conocidos por las obras de la fe. Por las obras de la fe. Lo que significa literalmente, y escúcheme bien allí que está conectado a través de este canal de YouTube, y si no se ha suscrito, por favor hágalo ya. Escúcheme esto. Escúcheme. Si usted de verdad dice conocer a Dios y a Jesucristo, entonces su vida tiene que ser distinta a la que tenía anteriormente de conocer a ellos. Porque lo que le va a llevar a cambiar su vida exactamente es el conocimiento de Dios y la revelación de Él en su vida. Escúchame. Hay un pasaje en la palabra que voy a invitarte a que abras allí ahora tu Biblia. En Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33, lo cité en el mensaje anterior, pero nuevamente me corresponde hacer referencia de él ahora porque vamos a hablar un poco más profundamente del asunto. Dice: y enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla mientras él despedía a las multitudes. Una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas, y cuando llegó la noche estaba allí solo. La barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la madrugada Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al ver el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo: Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y antes de entrar en el tema, quiero invitarte a que tomes tu Biblia bien en alto y declara conmigo lo que hacemos en cada una de nuestras reuniones. Di conmigo: Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Con ella me vivificas. Con ella me santificas. Con ella me enseñas. Con ella me transformas. Bendíceme abundante y poderosamente con ella, hoy y cada día de mi vida. Si quieres puedes celebrar eso con un aplauso. Es interesante ver cómo Jesús, cuando se dirige a los discípulos, dice aquí en la palabra que los obligó. Óigame bien, los obligó a irse en la barca. No fue que les dio la alternativa de que se fueran a la otra orilla, sino que simplemente le dijo: vamos, se me van ahora, me esperan del otro lado. ¿Sabes? Algunas veces Dios está obligado a obligarte. Hello. Cuando tú te conviertes en una persona que es difícil para obedecer,
que racionaliza lo que Dios dice en su palabra, pero como Él te ama y quiere lo mejor para ti, entonces se ve en la necesidad de obligarte a que hagas las cosas de manera correcta. Y en ese acto de obligación de Dios es lo que nosotros conocemos como los procesos de Dios. Porque todo padre, óyeme bien, todo padre responsable enseña, disciplina y corrige a sus hijos. Y Dios es el Padre responsable por naturaleza. El Padre que ama, el Padre que enseña, el Padre que ama, que corrige. Y eso nos ayuda a nosotros cada día a ser mejores personas, a convertirnos en esas personas que el Señor quiere que seamos. Ahora, para muchos quieren ser diferentes, pero quieren seguir haciendo lo mismo siempre. Lo repito, para muchos tienen el sentir, el querer ser diferentes, pero siguen haciendo lo mismo de siempre. Y en ese hacer lo mismo de siempre, entra también en juego el hecho de no obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Y óyeme, una de las grandes razones por las cuales la gente no obedece es porque no cree. Yo no creo. Yo no estoy tan seguro. Tú lo escuchas diciendo, yo no estoy tan seguro. Pero qué impresionante el hecho de que Abraham, como es llamado por el Señor y así está en su palabra, el padre de la fe, pasó por diferentes procesos, pero hubo uno de ellos que particularmente me descompone emocionalmente. Y es cuando Dios le dice a Abraham: preséntame a tu hijo Isaac en sacrificio vivo. El tipo no tenía hijos, le da uno. Después que el chamo tiene 15 años aproximadamente, cuando uno está lleno de ilusiones, pensando lo maravilloso que será la herencia a través del hijo que Dios me dio. Tú dices, wow, uy, este es el tipo. Y uno lo dice, tú sabes, papi, dale duro, hijo, que tú puedes. Mira, cuenta conmigo. Y uno dándole ánimo al muchacho, y de repente Dios le dice, hey, preséntamelo en sacrificio. En ninguna parte de la palabra aparece que Abraham chistó. En ninguna parte de la escritura aparece que Abraham litigó con Dios al respecto. Cosa que para algunos, no voy a decir que para muchos, para algunos de nosotros es como común hacerlo. Pero Dios mío, pero ¿qué pasa? ¿Qué más quieres de mí? O sea, así como que ya tú eres lo suficiente para todo. Mira, como Dios te ama y quiere lo mejor para ti, Él quiere perfeccionarte en sus métodos, no en los tuyos. Y Abraham fue en obediencia y subió al monte alto y preparó un altar. Ahora imagínate el corazón de aquel hombre cuando el hijo le dice, papá, ¿y dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Sabiendo Abraham que el cordero era su propio hijo. El resto de la historia se lo dejo, el que no lo conoce, búsquelo en la Biblia. La puede encontrar entre Génesis y Apocalipsis. Pero seguro que la va a encontrar.
Lea la palabra, estudie la palabra. Un paréntesis solamente, miren, nosotros somos bendecidos, supra bendecidos. ¿Saben? Esta gente no tenía lo que nosotros tenemos. Y ni siquiera la tenían distribuida así como Proverbios capítulo 13, versículo tal. No, eran proverbios. Y dice en el libro de Proverbios, y la gente buscando dónde, en qué punto. Entonces, una serie de personas para facilitarnos, porque cómo nos encanta que se nos faciliten las cosas, ¿verdad? ¿No? Nos gusta todo fácil. Pero en los manuscritos originales no hay ni capítulo ni versículo. Entonces búsquese en Génesis, pues. Le voy a decir, busque en Génesis y vea la historia. Pero ¿qué es lo que se está buscando con esto? Que aquí dice en el primer versículo que Jesús obligó a sus discípulos. Yo te voy a decir algo. Anota esto. Anota esto. Todo hijo de Dios es obediente. Óyeme, todo hijo de Dios es obediente. Y por ser obediente, cree lo que su padre le ha dicho. Cree lo que su padre le ha dicho. Y cuando tú crees lo que tu padre te ha dicho, tu fe se incrementa. Y cuando la fe se incrementa, tú te conviertes en un valiente de Dios. Porque ya no dependes de tus emociones, de circunstancias, de nada de eso, sino de la palabra que el Señor te dio. Y le dice, móntense en la barca. Muchas veces Jesús necesita meterte en la barca para poder procesarte, sacarte. Jesús sabía lo que iba a ocurrir a la mitad del lago. A esa hora de la madrugada, Jesús sabía cómo se comportaban las aguas en el mar, en Galilea. Y él lo sabe y todavía existe eso. Óyeme. Cuando Jesús le ordenó a ellos esto, era porque tenía un plan en su mano. Y muchas veces Dios necesita, el Señor necesita, el Espíritu Santo necesita meterte en la barca para que puedas pasar a la otra orilla. Y pasar a la otra orilla simboliza bíblicamente llevarte a otro nivel de fe. El tema es que como seres humanos aferrados y arraigados al mundo y a la carne, nos cuesta creer al Señor. Es más fácil creerle al médico cuando te dice usted tiene cáncer. Y qué difícil es creerle al Señor, pero yo te voy a sanar. Hello. Es más fácil creerle al hombre. Es más fácil creerle al que te dice, tú no vas a servir. Ni que quieras, harás lo que estás tratando de hacer. Pero el Señor te dice que todo lo puedes con Él porque Él te ha capacitado para todo. Yo no sé si, pero yo creo que no le estoy a mucha gente. Aquí la gente o está dormida, no está ubicada, ¿verdad?
Por eso te estoy haciendo reflexionar de que cuando tú aprendes a creer a Dios y tú aprendes a obedecer a Dios, se desarrolla ese coraje en ti para hacer las cosas. Sin embargo, nos damos cuenta en este relato que Jesús sabía en ese plan que tenía con él que estos muchachos les tocaba enfrentar, a pesar de la experiencia que pudieran tener como pescadores, iban a enfrentar un momento difícil. Escúchame, no conozco todavía, en mis 45 años de edad, el hecho de que tenga el pelo blanco no significa que no sea joven. En la corta edad, pues voy a decirlo entonces para que no se burlen. En la corta edad que tengo, no conozco todavía a alguien que haya sido procesado y haya sido en este tiempo de gracia, porque luego viene otro peor, que haya sido procesado en medio de la comodidad y haya aprendido muchas cosas. Hello. Por eso cuando tú oras y le dices al Señor, Señor, dame sabiduría, escúchame. Si le estás pidiendo a Dios sabiduría, se van a generar situaciones en tu vida donde se va a requerir actuar con sabiduría para que te ejercites en la sabiduría. Si tú le pides a Dios agua, no te va a dar café con leche. ¿Aló? Si tú le pides a Dios fe, Él te va a poner en situaciones para que aprendas a actuar en fe. No, pero como pedí, ya tengo que recibir. No es automático, hijos. Son procesos, óyeme bien, procesos de capacitación. Wow, como que está interesante la cosa, ¿verdad? Oye, Jesús le dijo, se me montan en la barca y se me van. Hay un choque ahí. Y es sobre todo con aquellos que no están acostumbrados a que los dirijan o los gobiernen. Hay gente que le cuesta sujetarse. Y eso también depende de tu nivel de fe en Dios. Si tú no le estás creyendo de verdad a Dios, tú serás siempre una persona rebelde. Porque la persona rebelde siempre quiere hacer lo que quiere hacer ella y no lo que Dios le dice hacer. Madre mía. Los veo anotando. Entonces Jesús dice allí en el relato que se aparta y se va a orar. Se va a orar. ¿Qué necesidad tenía Jesús de orar? Es más, yo creo que Jesús tenía más necesidad que nosotros de orar. Pues sea porque sabía lo que venía. Y el comportamiento de nosotros. Pero a la vez hay que pensar y decir, pero si Jesús tuvo necesidad de orar, ¿cuánto más necesidad tengo yo? Porque cuando tú oras, cuando tú entras en la intimidad con Dios, tu nivel de fe se perfecciona. Tu nivel de conocimiento, de confianza en Dios se perfecciona. Tú no puedes conocer a alguien si no compartes con esa persona.
Es imposible decir, yo conozco a fulano, yo conozco a fulana, solo por el hecho de saber su nombre o de mirarle por allí circunstancialmente, o de pasar nada más de un saludo y contar un chiste. Eso no es conocer a alguien. Conocer a alguien es convivir con ella. Y cuando tú entras en el aposento, en el lugar santísimo con Dios, Él comienza a revelarse a ti, comienza a mostrársete, comienza a darte a conocer. El Espíritu Santo te comienza entonces a sacar de lo que está en el corazón de Dios para tu vida. Eso lo encontramos en Primera de Corintios. Ahora les voy a hablar así. Les voy a citar el libro, pero no les voy a dar la cita. Pero veamos lo que dice en el versículo 24. Jesús está orando, dijimos, Jesús los mandó. Y dice, Jesús se quedó con la gente. ¿Por qué se queda con la gente Jesús y no le dice a los discípulos que le ayuden? Porque algunas veces estorbamos. Porque somos fáciles para criticar. Y probablemente en la lengua de algunos, llámese los Andrés, los Tomás, diciéndole a los que se quedaron, porque venían de recién convertir 5 panes y 2 pescados en comida para 5,000 personas, y probablemente algunos de ellos iban a decir, ¿cuándo no? Ustedes siempre. Ustedes lo que vienen para acá es puro para comer, para chulear. ¿Verdad? Porque de eso sobra. Hay gente que le encanta sacarle los trapitos a los demás, sacárselos al sol. Y Jesús quería guardar el corazón de los que estaban allí. Y el que tenía la autoridad, porque el que tiene la autoridad para calificar a cada uno de nosotros es Cristo. No somos nosotros. Y como somos muchas veces tan ligeros con la palabra, fulano, no, ese no sé qué, tal y qué sé yo, y le decimos lo que es y lo que no es tan bien, como para hacernos ver de que si supiera, yo le conozco. Porque nos encanta criticar, y Jesús estaba guardando el corazón de ellos. Y dijo, a estos los cuido y a estos los mando a aprender. Hello. Dice, versículo 24, quiero que lo pongas en pantalla. Dice, la barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Escúchame esto. Algunas traducciones dicen estaba a la mitad del mar, otros también hacen referencia del momento oscuro, turbulento y difícil que estaban viviendo los discípulos en la barca. Y vuelvo a formular la pregunta, ¿acaso sabía Jesús o no sabía de lo que estaba ocurriendo? Por supuesto que lo sabía. Y Jesús, óyeme, Jesús fue intencional en esto. Así como será intencional contigo y conmigo para enseñarnos y para corregirnos y para arrancar y quitar de nosotros lo que le estorba a Él. Por eso tenemos temporadas que son difíciles. Tenemos temporadas que son incomprensibles. Tenemos temporadas donde decimos, pero bueno, ¿y hasta cuándo? Yo quiero invitarte a que a partir de ahora, con esta comprensión de la verdad, tú puedas más bien decirle, Señor, estaré en este tiempo hasta cuando tú quieras, hasta que yo aprenda lo que tenga que aprender. Y me llama la atención que este versículo ilustra justamente
el punto más difícil de la crisis de fe que vivimos nosotros como cristianos incluso. Cuando hemos tenido que pasar por situaciones adversas, es el punto donde todo se complica más, donde todo se hace cada vez más difícil, donde parecemos que esto nunca termina y hasta nos sentimos solos y abandonados. En tu problema conyugal, en tu problema económico, en tu problema laboral, en tu problema de educación. Pero son procesos que son necesarios para poder edificar nuestra vida. Y para poder llegar al amanecer, necesitas pasar por el medio de la noche, por el momento más oscuro de la noche. Porque en el momento más oscuro de la noche fue cuando ellos comenzaron a clamar. Mientras no hay necesidad de esto, tú dejas que las cosas fluyan como puedan y como quieran. Y te relajas incluso y hasta te olvidas de Dios. Pero cuando se te empieza a apretar el asunto, allí tienes que levantar tu mirada al cielo y dices: Dios mío, por favor, ayúdame. Y lo que el Señor quiere a través de la fe, porque el tema que estamos tratando es la segunda parte de hallará fe. El Señor en nosotros. No olvides, un paréntesis aquí, como lo comentaba en el mensaje anterior, dos cosas que van a escasear en los últimos tiempos: el amor y la fe. Eso va a escasear, así como escaseó la harina y el aceite en algún momento. Pero peor aún, la apostasía será el pan nuestro de cada día en el seno de la iglesia del Señor. Y la apostasía no es otra cosa que negar la fe. Ay, Dios mío. Es negar lo que has creído, es negar lo que has experimentado. Y eso es lo que viene. Y te la pongo más ruda. Óyeme, a ver, los que afanosamente andan buscando plata, billete. Escúchame. En los últimos tiempos, una de las pruebas más rudas y difíciles que vamos a vivir como iglesia es la prueba de la abundancia. Porque en la abundancia es donde se va a demostrar dónde está verdaderamente tu corazón. Hello. Es en el tiempo de la abundancia, porque va a ser otra prueba. Vas a salir. Ya Dios va a aplicar otra estrategia. Ya no será la de moldear el carácter desde la perspectiva de las pruebas difíciles para incomodarte, sino ahora ya te trabajó en la incomodidad, en la comodidad. Jesucristo. Así que hay gente que en medio de la prueba declina y dice: no puedo más. Y es como las curvas, el seno. Tú llegas al punto alto y el medio, la oscuridad, es el punto más alto de la curva. Y en el punto más alto de la curva, cuando la gente va a comenzar a descender para llegar a la bendición, es donde la gran mayoría se lanza al precipicio y se echa al vacío, porque no tiene fe. Porque el justo vivirá por su fe en Dios.
Tu vida, el sentido de tu vida depende de tu fe. Y el Señor, cada vez que te mete en una barca para llevarte a ese proceso, es porque está buscando de cualquier forma que tu fe se incremente. Tienes una porción de fe que necesitas. Dice claramente en la palabra que la fe es como un grano de mostaza. Es como un grano de mostaza que tú la siembras. Es miniatura, casi, bueno, que casi que ni la puedes agarrar. Pero la siembras y luego se convierte en un gran árbol que da fruto. Así quiere el Señor que sea tu vida. Y es justamente en ese punto medio donde las decisiones que tomes serán determinantes para tu futuro. Es en el punto medio de la prueba donde pesa realmente lo que está en tu corazón. Es en el punto medio de la oscuridad donde tiene valor el aprender a rendírsele al Señor y decirle: hasta aquí he luchado con mis fuerzas, de aquí en adelante solo tú puedes hacerlo. Y por eso dice el Señor en su palabra, el Señor Jesucristo, que Él hace ligera nuestra carga. Ya para ir cerrando, quiero invitar a los muchachos que pasen adelante. Quiero decirles lo siguiente. Dice en la palabra que Jesús comenzó a caminar sobre las aguas. Ya a la madrugada, y fue y alcanzó a sus discípulos en el punto donde estaban ellos angustiados por lo que estaban experimentando, la turbulencia, el viento, todo lo que estaban haciendo. Estaban asustados, decían: hasta aquí llegamos. ¿Cuántas veces tú has pensado en tu vida que hasta aquí llegaste? En medio de una enfermedad, en medio de una profunda crisis de depresión, en medio de un gran caos emocional en tu vida, en medio de una gran dificultad matrimonial, familiar, y estás a punto de rendirte. Estás casi que decides abandonarlo y dejar que todo se pierda. Y en esa barca, el Señor te ha metido porque ha querido enseñarte todas las cosas correctamente. Pero dice en la palabra que el Señor se apareció, versículo 26, a ver. Dice, pero cuando, 25 dice: y a la madrugada Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Escúchame, familia. Nada, absolutamente nada detendrá al Señor para ir a rescatarte. Porque Él es el Dios de todas las cosas. Ninguna crisis, ningún problema, ninguna dificultad es más grande que Jesús. Ninguna adversidad de tu vida será superior a Jesús. Y Jesús caminó sobre las aguas. Él pudo haberse ido con ellos en la barca o pedir alguna otra barca, No, Él quiso caminar sobre las aguas porque Él quería enseñar a sus discípulos que Él era el Señor de todas las cosas. Y cuando se acercó a ellos, los discípulos se asustaron porque creyeron que era un fantasma. Y yo imagino a los discípulos preguntándole:
¡Hey! ¿Quién eres tú? Pero asustado, por supuesto. Y Jesús, imagino con su voz tan hermosa, tierna y a la vez poderosa, le dice: no teman, soy yo, no se angustien. Porque en el momento más difícil de tu vida, en el momento más apremiante, en el momento más angustioso para ti, estoy seguro que el Rey de Reyes y Señor de Señores se aparecerá en medio de esa adversidad para levantarte, para darte ánimo, para decirte: yo estoy contigo todos los días. Aleluya. Ese problema que estás viviendo, esa adversidad que estás viviendo, esa adicción que tienes, ese problema que tienes con tu temperamento y que te ha llevado en oportunidades a sentirte en medio del mar de pruebas. En ese momento es propicio que le digas al Señor como Pedro le dijo: Señor, yo también quiero caminar sobre las aguas. Yo también quiero vivir como tú. Yo quiero hacer lo que tú haces. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Señor, si tú eres, por favor, hazme ir contigo. Y Jesús, por supuesto, le dijo: hijo, ven conmigo, ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, emocionado al principio, emocionado. Y a medida que se acercaba a Jesús, yo imagino la emoción que había en Pedro. Pero mientras vivamos en el mundo, habrán problemas y dificultades que enfrentar, que manejar correctamente. Dice que el viento, y yo imagino que el dueño del viento hizo que soplara más recio todavía. Lo que significa que no necesariamente el hecho de que Jesús se te aparezca en ese instante todo se va a resolver, sino que más bien lo que está buscando el Señor es que, como dice, cuando Pedro desvió su mirada del Señor y puso su atención nuevamente en el viento, en la turbulencia, comenzó a hundirse. Lamentablemente, por eso una y otra vez caemos en la crisis, porque no terminamos de creer en el Señor. Sin embargo, el relato bíblico nos explica que el Señor lo tomó por la mano y lo levantó. Y le dice: ¿por qué dudaste, Pedro? Estoy parafraseando, por supuesto. ¿Por qué dudaste, hijo? ¿Por qué dudaste? Ese espíritu de engaño sigue operando en la humanidad. Les dije al comienzo que la estrategia del enemigo es convertirte en una persona religiosa, dominguera, diezmadora, ofrendadora, pero sin fe. Sin fe. Y que cada vez que tienes problemas y dificultades,
Antes de aferrarte a Dios, comienzas a quejártele a Dios. Yo quiero invitarte a estar de pie ahora. En Hebreos capítulo 13, el versículo 8, el Señor nos dice en su palabra lo siguiente: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que significa que Jesús no ha cambiado ni cambiará, y que Él siempre estará listo para socorrernos, para ayudarnos. Quiero invitarte que allí donde estás, levantes tus manos, cierra tus ojos y comienza a decirle al Señor: Señor, yo quiero que tú me ayudes de ahora en adelante a creer verdaderamente en ti. Y habla con el Señor y háblale de lo que tú estás viviendo, de la crisis que estás viviendo, de esa crisis que ha movido tu piso muchas veces, y que al igual que Pedro te has desenfocado de Jesús y te has vuelto a hundir en la crisis. Dile: Señor Jesús, yo quiero que tú me ayudes. Yo sé que tengo que pasar por los procesos que sean necesarios. Entiendo que tú necesitas enseñarme y disciplinarme. Mira, hay un momento difícil para Pedro más adelante, después de todo esto. Y Jesús estaba hablando con todos los discípulos acerca de la hora por venir. Lucas 22, 31 y 32. Lucas 22, 31 y 32 dice: Jesús, hablándole a Pedro todavía, fíjense ustedes, ya no, en ese momento no lo llamó Pedro. ¿Tú sabes por qué no lo llamó Pedro? Porque Jesús sabía todavía que todavía en él había debilidades. Dios conoce tus debilidades. El Señor conoce tus debilidades y tus necesidades. No para que te fundamentes en ellas, sino para que aprendas a desprenderte de ellas. Le dice el Señor, estoy hablando las horas antes de Jesús ser entregado. Y hablando con todos los discípulos, específicamente se le dirige a Pedro y le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como trigo. Aguántalo allí. Satanás me ha pedido, dice el Señor. Satanás jamás podrá hacer algo contigo y sobre ti sin el permiso de Dios. De manera que cuando tengas que enfrentar situaciones de estas, tú puedes decir que tú no las buscaste, pero que llegaron a tu vida. Óyeme bien. Yo te invito a que tú allí te le aferres al Señor y le: Señor, aquí estoy. Necesito pasar por esta prueba porque así tú lo has deseado. Y quiero pasar aprobado todo esto. Ahora bien, mira cómo el Señor le dice a Pedro. Versículo 32 le dice: pero yo he rogado por ti. Aleluya. Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí cada momento de nuestra vida. Dice: yo he rogado por ti que tu fe, oye, mira cómo le dice, que tu fe
Porque el Señor quiere que nosotros tengamos la revelación de la fe en cada uno de nosotros. Y eso es lo que establece la diferencia en algunos de nosotros. Y vemos a personas que son más comprometidas con el Señor que otras. Es porque su nivel de fe es mayor que el del otro. Le dice que tu fe no falle. Y es lo que el Señor está ahora haciendo por ti y por mí. Que nuestra confianza en Él nunca falle, sino que por el contrario, cada día, óyeme bien, cada día nuestra fe en el Señor sea mayor. Que en toda circunstancia, en toda prueba, en toda adversidad, nosotros sepamos que contamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que está a la diestra del Padre, para que nuestra confianza en Él, en su palabra, en lo que nos ha dicho, jamás se quebrante, sino que por el contrario se fortalezca y podamos salir victoriosos. Por eso Jesús dice: ustedes son más que vencedores. Aleluya. Y vamos a caminar sobre las aguas en el nombre de Jesús. Esa situación, esa crisis que estás viviendo ahora, óyeme bien, tómala. Tómala. Dile: bueno, Señor, he oído y he entendido por tu verdad que tú me metiste en esta barca. Otros dirán: yo me metí en esta barca, Señor. Tú no me ordenaste hacerlo, pero yo me metí. Pero ahora yo quiero que tú me ayudes, por favor. Yo me voy a rendir ahora. Óyeme bien, no abandones la barca. No te lances al precipicio. Pídele a la ayuda al que te puede ayudar, que te puede levantar, que te puede fortalecer y te va a hacer caminar sobre las aguas. Y ya no serás como Pedro. Lo de Pedro fue una enseñanza, pero ahora ese será tu estilo de vida. Por eso Jesús caminó sobre las aguas y quiere que tú también camines sobre las aguas. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Que cada uno de tus hijos y tus hijas comiencen a caminar sobre las aguas de la fe a partir de ahora. Incluso, Señor, en la adversidad más difícil y más terrible que pueda enfrentar. Aún así, Señor, tenga el ánimo, tenga el deseo, tenga el coraje, tenga la determinación de caminar sobre las aguas para poder, Señor, llegar a la otra orilla en victoria. En esa otra orilla, Señor, hay un nivel de fe mayor que tú has preparado para nosotros y disfrutar de la vida abundante que nos has dado. Aleluya. Gloria sea a ti, Jesús. Gloria sea a ti, Señor Jesucristo. Quiero invitar a aquellas personas que hoy están por primera vez con nosotros y que esta palabra ha tocado su corazón para reconocer que Jesús es el Señor y que nunca antes le han rendido su vida a Jesucristo, pero hoy deciden rendir su vida a Jesús. Allí donde están, por favor, levante una de sus manos para orar por usted. Si hay alguien que quiere decirle a Jesús: Jesús, yo quiero entregarte mi vida, quiero que entres a mi corazón, porque desde hoy quiero ser la persona que tú quieres que yo sea. Todos somos de casa, voy a orar por todos. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo la vida de tus hijos, de tus hijas, y gracias, Señor, por hablarnos en esta hora. Te ruego, Señor, que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, y especialmente, Señor Jesucristo, ayúdanos a vivir en la fe en ti. Y que cuando tú vuelvas,
nos encuentres a nosotros creyéndote firmemente a pesar de cualquier cosa. Aleluya. Dios te bendiga, familia. Dios te bendiga. Que la gracia y la paz de Dios sea sobre cada uno de todos de ustedes. Nos despedimos de esta transmisión, bendiciendo a los que se conectaron y agradeciendo por sus vidas. Recuerden, el justo por su fe vivirá. Dios les bendiga.